hoy tenerlos y tenerlas hoy acá. Estamos celebrando el segundo aniversario de Siembra, así que realmente estamos muy contentos con toda la organización que estamos haciendo hoy. Saben, si les ha llegado la invitación, que esta es la primera actividad del mes aniversario que vamos a estar haciendo durante todo noviembre. Les cuento que el miércoles que viene va a ser el festejo del segundo aniversario. Vamos a hacer la presentación de todo lo que hemos trabajado en este 2023, así que bueno, también les adelanto la invitación para el miércoles que viene, que nos vamos a estar encontrando por acá también. Pero bueno, en esta oportunidad, para celebrar el aniversario, nos encontramos con la Sala de Infancia, que es su primera presentación, así que bueno, es también un momento de celebración, y le voy a dejar la palabra a Soledad, que les va a contar un poco más de lo que es esta Sala de Infancia, de lo que hemos venido trabajando. Tienen el material que les hemos hecho llegar mientras que se fueron sentando, que es parte de lo que estuvimos trabajando y lo que el material base con lo que surgió, por lo que surgió esta actividad y lo que estuvimos discutiendo en la sala. Así que bueno, es un placer para nosotros tenerlos hoy acá. Gracias. Brandon, integro el grupo de infancia y adolescencia de Siembra. Estamos trabajando, en realidad Siembra desde 2021 viene haciendo un proceso de trabajo en lo que tiene que ver con un seguimiento del panorama y situación actual de las infancias en nuestro país. En ese entendido es que hoy nos resultaba primordial traer preguntas y traer diferentes miradas sobre el proceso de infantilización de la pobreza que viene existiendo en Uruguay, y en esa clave es que nos estamos encontrando. Para nosotros y nosotras es especialmente importante poder generar en este encuentro puntos que ayuden a construir una agenda de política pública con mirada específica de infancia. Así es que hoy estamos en un panorama bastante complejo. Más de 60.000 niños y niñas están viviendo en situación de pobreza en nuestro país. Aparte de eso, Uruguay es el país que tiene el mayor índice de infantilización de la pobreza en la región, y frente a esas cuestiones es que entendemos que la política pública tiene que, en sus diferentes expresiones, abarcar una mirada específica a esta problemática. Desde ahí es que entendemos que la salud, los cuidados, la educación, la vivienda, la protección integral, entre otros, tienen que tener otra mirada. Para eso nos parece que es importante. Cosas que pasan, pero en ese sentido es que nos parece que hay como dos elementos centrales a considerar. Primero, el respeto por la trayectoria de trabajo que se ha desarrollado hasta el momento, pero a su vez la necesidad de considerar elementos innovadores que puedan aportar a la construcción de esas nuevas políticas públicas y de esa nueva agenda de infancia y de adolescencia. Ahí otra cuestión que nos parece que es para nada menor es contar con este panel de expositoras, a quienes les agradecemos mucho. En el Zoom les decíamos que estábamos como choluleando, estábamos felices que estuvieran acá todas ellas. ¿Por qué? Porque tienen miradas diferentes, tienen aportes complementarios y tienen algo cada una para brindar desde unos lugares de entender de manera integral lo que es la trama de la vida, y nos parece fundamental esa forma de poder visualizar. Otra cosa que nos parecía como grupo de infancia, que parecía como, a ver, hay cosas que uno las dice y decimos, bueno, esto es obvio, pero los niños y las niñas en realidad no tienen manera de autosustentarse, ¿no? Son seres humanos que están naciendo, creciendo, particularmente en la primera infancia, no tienen la capacidad de generar ingresos ni aportar en sus hogares. Entonces esas familias tienen que tener las condiciones para poder sostener los desarrollos de manera integral, o sea, los desarrollos integrales de la mejor manera posible. Y ahí es donde muchas veces el Estado precisa estar acompañando y donde vemos las mayores ausencias. Para eso también nos parece interesante recordar que los niños, niñas y adolescentes son pobres porque viven en hogares pobres. Ningún niño, niña y adolescente es una entelequia que vive en situación de pobreza de manera autónoma. Se crían en familias en situación de pobreza, en viviendas en situación de pobreza, y esas condiciones estructurales lo que generan son trayectorias de vida que tienen que ver con vulneraciones múltiples. Esas vulneraciones afectan el desarrollo integral de estos niños, niñas y adolescentes en lo afectivo, en lo social, en lo físico, en lo emocional, y ahí la gravedad de las ausencias estatales, que venimos como un poco
contemplando y en realidad siguiendo desde esta usina. Por otro lado, hay como un principio, o que nosotros y nosotras entendemos que es un principio fundante, que es que como cada país trata a sus niños, niñas y adolescentes, marca también cómo somos un poco como sociedad. Como un país trata a sus infancias y adolescencias tiene mucho que ver con quienes somos como sociedad. Entonces, tener la situación que tenemos hoy en día nos tiene que interpelar e interpelar de manera importante. Por ahí entendemos que no hay caminos dados, no hay soluciones absolutas, pero sí un montón de camino para construir. Esta sala que se nutre de aportes desde lo analítico, desde lo teórico y desde los territorios, lo que observa fundamentalmente son territorios donde estas familias en situación de vulneración permanente están cada vez más solas, con un repliegue de la presencia estatal y de los recursos públicos cada vez más agudizado a lo largo de los últimos años, y eso incide directamente en las condiciones de desarrollo de los niños y niñas. Para ir un poco como terminando y dar tiempo a la palabra de las ponentes, habíamos elegido, en realidad vieron que quienes trabajamos con infancias nos gusta mucho como encontrar frases que tengan que ver o pequeños retacitos que hablen de lo que pasa en ese tiempo que es único y que marca no solo el presente de un país, sino su futuro. Y ahí encontramos una frase de una autora que se llama Louise Gluck, que muchos y muchas ya la deben haber leído, que dice: miramos al mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria. La pregunta que queremos plantear hoy es: ¿qué mundo estamos dejando ver a nuestros niños, niñas y adolescentes más vulnerados? Muchas gracias y ahora empezamos con la parte divertida. Entonces voy a presentar a Soledad Salvador. Soledad es economista, miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, CIEDUR, e investigadora del área de Desarrollo y Género. Se enfoca en temas de las desigualdades de género en el mercado laboral, entre otros. Bueno, nada, es un gusto estar acá con gente tan linda. Bueno, gracias. Marisa fue la que me convocó. Yo no trabajo en los temas de pobreza, como ya saben, pero sí me interesa todo, ¿no? La desigualdad, básicamente, y cómo lograr reducir la desigualdad social, la desigualdad de género a través de políticas que busquen empoderar. Entonces, los trabajos que básicamente hemos desarrollado tienen que ver con esto, con cuáles son como esos frenos al empoderamiento que tienen las mujeres, y como dices tú, justamente son mujeres de esos hogares que, bueno, muchas veces terminan catalogados como pobres o que están en los niveles bajos de la escala de la desigualdad. Entonces las cosas que traía, que aparte, bueno, dije que sí también porque en realidad mi trabajo en Mujeres, Naciones Unidas, la oficina del coordinador residente, elaboró una nota sobre pobreza infantil para trabajar con todos los candidatos y todos los, capaz que a Daniel ya lo convocaron, pero sé que van a dialogar con todos los partidos políticos, con todas las agendas, para que este tema esté, ¿no?, en el próximo gobierno con más énfasis. Y nada, y ahí, bueno, estuvimos viendo un poco cómo ayudar a conectar, ¿no?, todos los temas de la pobreza y de la infancia con los temas justamente de la feminización de la pobreza, como dices tú hoy. Porque lo primero que identificábamos era eso, ¿no?, que siempre se ve como estos niños como que nacieron de un repollo, como decimos, ¿no?, que no tienen un vínculo con madres, que a su vez también la pregunta que uno se hace es qué infancia y qué adolescencia tuvieron esas madres, ¿no? Muchas veces empiezan a ser madres ya en la adolescencia. Y a su vez qué carga de cuidados les tocó llevar, ¿no? Porque también nos preocupamos, nosotros ahora tenemos datos de la última encuesta de uso del tiempo, claramente si uno mira, las mujeres que están en situación de pobreza tienen 10, 12 horas más de trabajo no remunerado que el promedio de las mujeres, también son 20 horas más que los hombres, la mayoría en situación de pobreza, pero claramente en esos sectores, generalmente lo que miramos los sectores de menores ingresos, hay una división sexual de trabajo mucho más marcada porque el hombre es el que tiene, en términos de sus oportunidades laborales, por decir, mayores chances de sacar un mejor ingreso, ¿no? No sé, salario es un ingreso. Entonces, claramente la división sexual de trabajo se marca mucho más, porque las mujeres no tienen la posibilidad, ¿no?, de tener servicios de cuidado que les permitan insertarse en el mercado laboral en forma estable, obviamente que no, pero mismo cuando se insertan en forma, precaria, ¿no?, con el servicio doméstico, el tipo de trabajo que uno puede conciliar con las responsabilidades del trabajo no remunerado.
Y a su vez son sectores donde tienen muchas vulneraciones en otras cuestiones, ¿no? En la vivienda, que hoy justamente una de las compañeras que habíamos invitado que no pudo estar y hablar de ese tema, porque eso es uno de los factores fundamentales, ¿no? Que hacen a que se mantengan. O sea, por más que vos desarrolles programas de empleabilidad, como se intentó hacer Naciones Unidas, yo arranqué en diciembre del 2020 coordinando un proyecto interagencial donde se buscaba, una de las cosas que era fortalecer los componentes de empleabilidad y cuidados para mujeres de sectores vulnerables, pero vos te das cuenta que no bastaba, ¿no? Con tener servicios de cuidado resueltos, con pagar el transporte, llevarlas a desarrollar el curso, con tener formas después de cómo ingresar, ¿no? Y tener una primera oportunidad laboral. O sea, los problemas son desde el vamos y de mucho acompañamiento, ¿no? Lo mismo, MICEF en ese proyecto trabajó con todos los temas vinculados a educación media y deserción, y también, o sea, todos los jóvenes que uno quiere ver de qué forma los vuelven a insertar en el sistema educativo precisan de mucho acompañamiento. O sea, eso que a veces se considera que es un gasto, ¿no? Que es como un costo, por decir, que cada uno va a poder, ¿no? Por motus propios desenvolverse y aprovechar las oportunidades, no se da. O sea, ni siquiera se visibilizan, por decirlo de una forma, esas oportunidades. Pero en general, siempre por eso, cuando venimos trabajando, sobre todo con Alma Espina y en Sedur en estos temas, la preocupación era qué oportunidades también laborales tienen, ¿no? Esas mujeres, por más que vos tengas programas de empleabilidad y cuidado, cuando vas a buscar qué oportunidades tienen, tampoco son oportunidades que te permitan empoderarte. O sea, claramente las oportunidades de empoderamiento son básicamente para mujeres con niveles educativos terciarios, diría yo, ¿no? O sea, en un estudio que hicimos para 8 países de la región te daba que aquellas que logran tener empleo formal, que logran tener una trayectoria laboral como una esfera, vamos a decir, ¿no? Con empleo formal y cierta estabilidad, son básicamente mujeres con niveles educativos altos. Entonces, esta carrera, ¿no? En que entran las mujeres, y entramos todas, ¿no? De, bueno, seguir cumpliendo con las normas, ¿no? De trabajador ideal, con aquel que responde, ¿no? A las obligaciones o las responsabilidades que te impone el mercado laboral, como aquel sin responsabilidades familiares, es lo que tenemos que cambiar. O sea, básicamente por ahí no va. O sea, no podemos seguir haciendo políticas ni de empleo, ni vinculadas a la reducción de la pobreza, que busquen seguirte insertando en un mercado laboral que no valora, ¿no? Que no genera oportunidades diferenciadas. Y ahí yo creo que la oportunidad que existe, o sea, más allá de que si uno mira los datos son crudos, ¿no? Porque claramente las mujeres en situación de pobreza, en esos hogares con esos niños que son claramente monoparentales, o si son biparentales también las mujeres en mayoría figuran como jefas de hogar, tienen niveles educativos muy bajos. Estamos hablando de primaria o educación básica media, ¿no? O sea, no llegan a más de eso, mismo para cuando hay programas de empleabilidad como estaba desarrollando el Ministerio de Trabajo, en el momento que nosotros empezamos a trabajar en este programa que les decía, buscaban mujeres para poderlas insertar en empresas, por ejemplo, de software, con TICs, y claramente no son para estas mujeres. O sea, por más mentor que tengas en la empresa, son para otro tipo de mujeres, por lo menos de una educación media hacia arriba. Así que, nada, lo que trágico, ¿no? Como en el pienso, y ahora por eso la idea era en un momento escuchar también a Vero y a Vero. Al pobre Andrea, le cambié el nombre. Andrea y a Mayra. Era eso, cómo reflexionar juntas sobre qué se puede hacer en términos de políticas, que no es seguir repitiendo lo que ya se está haciendo, por decir, pero sí conectar mucho más políticas antipobreza, como le llamamos, que son todas las AFAN, todas las asignaciones familiares, con políticas que busquen empoderar a estas mujeres, ¿no? De estos hogares, porque claramente si las mantenemos sumidas a su rol de cuidadora, no van a salir de ese circuito. Y me acuerdo en la Oficina de Presupuesto, también en el periodo pasado, trabajamos en perspectivas de género, y ahí vos también veías que claramente esas mujeres que están en esos sectores más bajos, cuando uno mira, ¿no? La trayectoria, para los datos que tenemos en los últimos 20 años, 30 años, claramente se van quedando, ¿no? como más atrás, y la desigualdad entre mujeres se profundiza, ¿no? Porque claro, las mujeres que logran cumplir con todos los roles, ¿no? Y con ese rol masculino que también se les demanda, son aquellas que tienen ingresos, que pueden pagar, cada vez se despegan más. Entonces el mundo laboral del futuro, por decirlo, se va preparando para un perfil que no son estas mujeres a las cuales queremos atender. Por eso yo creo que lo que debería de pensar, ¿no? En conjunto, ya estamos todos interesados en la misma causa, es qué forma, ¿no? Pensar esos mecanismos, ¿no? Que ayuden a generar, capaz que no esperar a que sean madres, ¿no? Que a mí me pasó una vez en Sedur, cuando están en programas de Uruguay Trabaja, etcétera, de jóvenes que me decían, bueno, en realidad para estar ahí tengo que ser madre, ¿no? Es como una condición, y yo me acuerdo que lo hablamos alguna vez, esto
hace mucho tiempo, no eso de que uno hace políticas para focalizar, pero tampoco generar como esos condicionamientos, ¿no? De que las agarrás ya cuando ya son mal, en realidad capaz que hay que agarrarlas antes, ¿no? Desde el momento que están en la adolescencia y decidiendo su vocación, por decirlo, que muchas veces es una palabra capaz que queda lejana, ¿no? A lo que ellos se pueden imaginar. Así que nada, yo básicamente traía como esto, como reflexiones, o sea, lo que se hizo en esa nota, que después se puedo compartir, creo que se puede difundir. Básicamente también ahí se para por todo datos sobre, bueno, si uno fortalece, ¿no? Las medidas de asignación familiar, todo lo que hoy se da en términos de ingreso, cuánto, ¿no? Tenés que hacer para efectivamente lograr reducir estos niveles de pobreza que tienen los hogares, pero de última es lo mismo, ¿no? O sea, es como dar plata, pero si no cambiás la cultura, si no cambiás, ¿no? Por lo menos esa lógica de imaginarse, poder ascender, ¿no? Y no imaginarte que, bueno, que la suerte ya está echada, ¿no? Como imagino yo que son muchas de estas jóvenes que hoy no tienen más oportunidades, que su forma a su vez de ser autónomas, independizarse, es teniendo un hijo para poderse valorar, ¿no? Como madres, como mujeres, y no verse como ellas en una carrera, en una vida propia de un domicilio autónomo. Así que nada, eso era un poco lo que traía más para ayudarnos a pensar. Bueno, le agradecemos a Soledad y ahora le damos la palabra a Andrea. Andrea Violito es economista con un Master of Science in Economics de la London School of Economics. Trabaja sobre temas de pobreza, desigualdad y políticas públicas, y le damos la bienvenida y le agradecemos mucho por la presencia hoy. Bueno, nada, gracias por la invitación. Estuve en una actividad de siembra, creo que cuando hace poco están arrancando, y fue por Zoom. Y bueno, así que un gusto estar aquí 2 años después y presencial. Así que felicidades. Yo voy a decir como algunas cosas medio como sentido común generalizado, racionalizado. Creo que me parece como muy bueno que estén discutiendo esto y que haya en general discusiones programáticas sobre estos temas. En lo personal creo que la discusión pública sobre pobreza y sobre pobreza infantil está bastante empobrecida, y creo que en parte es porque no hemos sabido manejar esta nueva periodicidad de las publicaciones del INE semestral, donde básicamente la discusión es si es verdad que subió o es verdad que bajó, y ahí quedamos, porque no hay más elementos en esos informes que una estimación y un intervalo de confianza, y porque la pobreza no es un indicador de coyuntura. Si pensamos que las causas de la pobreza son, al menos tienen un componente estructural, entonces los periodos son más lentos y los elementos de análisis tienen que ser más. Entonces, en ese sentido, creo que mover esa discusión es un rol también de todas las personas preocupadas por esa temática. La pobreza infantil, las brechas, entonces se hace referencia a la pobreza infantil como situación de hogares con niños con insuficiencia de ingreso. En el caso uruguayo, la brecha es más alta porque el sistema de protección social cubre muy bien a los adultos mayores. Creo que después Mayra va a hablar un poco de eso. Entonces, desde el 90 para adelante, en el quintil de menores ingresos, básicamente lo que tenemos es hogares con niños, y capaz que es esa perspectiva en la que tenemos que pensar en estos temas. Entonces, yo sí creo que para terminar lo que quería decir de la discusión más de la coyuntura, me parece que habría que salir de la discusión de si bajó o no bajó. Creo que si discutimos tanto es porque no son tan significativos los cambios. Creo además que con la crisis aumentó la pobreza, bueno, Matías lo estudió, y la proporción en la que subió fue más o menos la misma que la que subió la pobreza en 2002, solo que el nivel de partida era bastante menor, y eso tiene que ver con la situación de crecimiento económico que vivimos, y también con el conjunto de políticas redistributivas y de protección social que se instauraron en el periodo previo. También pienso entonces que para contribuir a la discusión pública, además de publicar la nueva línea de pobreza, el INE debería publicar la esperada medición de pobreza multidimensional. No me voy a meter con ese tema, voy a hablar más que nada del ingreso, pero
atrás de lo que consideramos pobreza está qué consideramos bienestar y en qué dimensiones. Y por último, se debería aprovechar el hecho de que el INE ahora tiene un pequeño panel donde sigue hogares a lo largo del tiempo, para tratar de utilizarlo para entender mejor quiénes salen, quiénes quedan y quiénes regresan en la pobreza. Eso está completamente subutilizado y creo que hay mucho por hacer por ese lado. Pienso también que centrarse en un indicador, hay un autor, Ravi Kambur, que decía, bueno, si nosotros miramos solo un indicador, trabajamos para el indicador. Entonces, lo que queremos es que ese indicador baje y podríamos hasta caer en la tentación de hacer políticas que están más cerca de la línea, porque así vamos a bajar, porque lo otro es menos redituable políticamente. Entonces, en ese sentido, creo que deberíamos traer a la conversación otros conceptos que ya están recontramanejados, pero solo los quiero recordar, que son el de vulnerabilidad, y la infancia es una situación de especial vulnerabilidad, y la desigualdad como causa en última instancia de la pobreza. Hay a ver si me encuentro. Hay una frase también muy conocida de Zen que dice: el desafío del desarrollo no es solo la eliminación de la privación persistente y endémica, sino que también implica la remoción de la vulnerabilidad a la miseria repentina y severa. O sea, no solo lo que es la falla en el logro, sino también los movimientos que puede haber o la incertidumbre en torno a ese logro, como lo vemos en las situaciones de crisis. Entonces, en ese sentido, ensanchar las poblaciones para las que se están pensando las políticas es importante. Capaz que la idea de vulnerabilidad es una idea, abarca las situaciones de quienes están abajo de la línea y quienes están por encima, pero están en riesgo, porque tampoco es que cuando uno está por encima de la línea está jurado de volver a caer. Creo que ayer en un intercambio me comentaron que va a estar Marcelo Rosal en una de las mesas. Marcelo Rosal y su grupo de antropología hicieron un estudio, un libro que está por salir muy interesante, donde siguen trayectorias y muestran cómo las entradas y las salidas de la pobreza, vulnerabilidad, precariedad, como cárcel, trabajo, formalidad, mundo ilegal de ingresos, es una cosa súper fluida, ¿no? Y eso hace pensar entonces que el objetivo no es solamente llevar a las personas, a los hogares hasta el umbral de pobreza, sino es también aliviar esa vulnerabilidad más general y esa incertidumbre, y eso tiene que ver con las condiciones, en el caso de lo que estamos hablando de generación del ingreso y la riqueza, que es la dimensión a la que yo me voy a referir. Ya se habló, y Soledad habló del trabajo como ingreso, pero el trabajo también como autonomía y como espacio, no solo como un trabajo donde ganar dinero. Me parece que otra cosa que desde la economía trabajamos poco, pero es bastante importante considerar, o sea, muchas personas lo consideran, pero para mí es los temas más residenciales y de espacialidad. O sea, en el periodo en que cayó la desigualdad, que básicamente fue 2008 de ingresos, 2008-2013, si miramos lo que pasó en el territorio, vemos que aumentó la segregación residencial. Eso tiene que ver con el valor de la vivienda, con un conjunto de elementos. Y bueno, acá hay un montón de gente que trabaja en el territorio y lo vive, ¿no? Pero la idea de que atrás también de lo que vemos como pobreza monetaria hay procesos de segregación residencial y de problemas de acceso a la vivienda que no están tan visibilizados. Entonces, el hecho de que para reducir la vulnerabilidad, que más o menos, según varias estimaciones que hay por ahí en la vuelta, andan en la mitad de la población, el hecho de que la pobreza esté conectada con la desigualdad, que en los periodos en que hubo crecimiento económico y la desigualdad no se redujo, la pobreza tampoco se movió mucho, como por ejemplo en los 90, versus lo que pasó en 2005-2019, lleva a concluir que no es barato reducir la pobreza infantil, sino que
exige una cantidad importante de recursos. Eso me parece que es algo que es un mensaje que yo creo que es importante, porque no es solo llevar a la gente hasta la línea, porque no vamos a llevar a la gente hasta la línea, porque por la propia cosa de la vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo generar trabajos que sean con las características de lo que plantea Soledad? O sea, no solo trabajo, cómo mover y ir contra la segregación residencial y los logros educativos y demás, hace pensar que el conjunto de políticas que hay que implementar para la reducción de la pobreza infantil está bastante ligado con la reducción de la desigualdad en el país y demás, y puede ser bastante costoso. Ese es un tema también de economía política, cuánto estamos dispuestos a ir en ese sentido en un contexto que no es de alto crecimiento económico. Las predicciones sobre el crecimiento económico plantean cifras bastante modestas. No es el escenario 2005-2013, es un escenario con menor crecimiento, y entonces poder implementar políticas redistributivas va a requerir mayor potencial conflicto. ¿Cuánto se puede ir en esa dirección? Sería como algo que no sé si es un mensaje un poco optimista, pero creo que son dificultades y son también desafíos para quienes están pensando programáticamente. Para terminar, me pidieron que hablara un poquito de las transferencias. Quería decir tres cosas. Una se vincula a lo que decía Soledad. Las transferencias, hemos hecho como una archidiscusión, y todos hemos sido parte de las transferencias públicas, pero también están las transferencias privadas, y aquí está, hace poco lo mencionaba también, justo vemos una presentación, las transferencias de padres no corresidentes, vinculado al tema de hogares monoparentales y bla, bla. Más o menos hay varias estimaciones que muestran que el 50% de los padres no corresidentes no hacen transferencias. Segundo, entonces, hay todo un tema de trabajo, más allá de lo que se avanzó con la ley de 2017 y demás. O sea, esto tiene sus complejidades, porque en contextos de pobreza tampoco es fácil esa transferencia, la exigibilidad de esa transferencia, pero es un tema importante. En unas estimaciones que hicimos con Marisa Bukeli, veíamos que más o menos en las separaciones en el ciclo primario las mujeres perdían, o sea, con todo tipo de controles, 16% del ingreso, pero en la primera infancia más o menos 32%, porque es un momento como de más dificultad en el mercado de trabajo. Un fortalecimiento por ese lado y un trabajo con el tema de las transferencias privadas también debería tener como su mayor jerarquización. Con respecto a las transferencias públicas, yo creo que las asignaciones familiares, la tarjeta Uruguay Social, son una agenda que está, como que en 2008 sufrió pocas modificaciones, después de la reforma del plan de equidad, y después incluso la tarjeta Uruguay Social avanzó como cada vez más separada de la SAFAM, ¿no? Y creo que hay como una cosa de unificación, de pensarlo también con las deducciones por hijo del IRPF y demás, pero yo creo que salvo que se aumentaran los montos y que se fuera a un esquema de algún tipo de renta básica u otras ideas que se están manejando, el potencial redistributivo y de reducción de la pobreza de las transferencias no es mucho más que el que es ahora. Si miramos lo que pasa en los países desarrollados, más o menos anda en el orden de reducción de la desigualdad que anda por acá. Entonces, no así la imposición a la renta, que ahí sí hay un margen importante para ampliar en progresividad, en base contributiva. Ese es un tema polémico porque en general se trata de subir el mínimo no imponible y en realidad capaz que lo mejor sería bajarlo y reducir el IVA. O sea, pero eso también tiene que ver con la pobreza infantil, por eso lo menciono. Pero entonces, por el lado de las transferencias, del sistema que hoy tenemos de transferencias, creo que se puede mejorar, se puede unificar, etcétera. Pero no va a venir la reducción de la pobreza infantil, aun cuando se pueda dejar de ver las condicionalidades que lo hicieron más regresivo porque sacan a las personas que más lo necesitan
y se pudiese expandir. O sea que hay que pensar como en el marco de otras cosas. Yo creo que también, y con esto termino, se debilitó el propio discurso sobre las transferencias en el último gobierno del Frente Amplio, cuando se hizo tanto énfasis en las condicionalidades y un poco fortaleciendo con el discurso público la idea de la autosuficiencia como criterio de merecimiento. Entonces, esa cosa generó como niveles de estigmatización, ese discurso de estigmatización en quienes reciben transferencias y demás. Hay un trabajo ahora de Rodrigo Nicolau que lo mira, más fuertes en el caso de la TUC, que creo que nos enseñan a que tan importante como las políticas antipobreza y las políticas redistributivas son los marcos discursivos en los cuales esas políticas se implementan. Y Jimena Baraybar ha trabajado bastante en eso, en el marco de cómo el gobierno de izquierda argumentó el PANES y cómo argumentó las otras políticas, ¿no? O sea, como que es más fácil argumentar redistribución en el contexto de una post-crisis en un contexto que ya tenés mejores condiciones. Entonces ahí volvemos a, bueno, cuál es el ideal de sociedad al que apuntamos, cuáles son las dimensiones relevantes y cuáles son los niveles de desigualdad que estamos como dispuestos a tolerar. Yo por acá también. Para cerrar la ronda de presentaciones, tenemos a la magíster Mayra Colache. Mayra es economista también, magíster en Economía Internacional y doctorada en Economía por la Universidad de Bordeaux. Trabaja en temas de pobreza y desigualdad, con foco en el rol de género, generaciones y los efectos de las políticas públicas. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que no puedo... No tengo la experiencia de mis compañeras de mesa de poder sostener 15 minutos hablando sin una presentación que les derive la atención hacia otro lado, un poquito por lo menos. Entonces, en realidad la presentación lo que básicamente la idea de la que partíamos, de la que quería partir era que nosotros conocemos básicamente la trayectoria de la pobreza monetaria en Uruguay, que es la pobreza oficial, pero claro, cuando la vemos por tramos de edad, que básicamente es lo que también tienen en el material que repartieron por parte de Siembra, las estructuras de edades son muy distintas. Sin embargo, las trayectorias han sido sostenidas, o sea, todos los tramos de edad han tenido movimientos muy similares en términos de cuáles han sido los movimientos de pobreza en los últimos 10 años, pero también 20. ¿Sí? Cuando miramos esa misma estructura para toda América Latina, Uruguay destaca en términos de este ratio entre pobreza de menores en este caso es menores de 0 a 14 años, niños y niñas de 0 a 14 años y población de 65 años y más. No solamente tenemos una pobreza infantil muy alta, sino que el ratio entre la pobreza infantil y la pobreza en personas mayores es de los más altos de América, es el más alto de América Latina y también es de los más altos a nivel del mundo en desarrollo. O sea, no solamente es una cosa que destaca Uruguay en la región, sino que destaca Uruguay en términos internacionales. Y esto, en realidad, se explica por básicamente dos razones. Primero, porque tenemos pobreza baja, ¿sí? Entonces, los ratios, cuando son pobrezas bajas, no es lo mismo dividir 25 sobre 50 que 20 en 2. O sea, el ratio, cuando tenemos una pobreza baja, siempre va a tender a ser mayor, va a mostrar esas diferencias de forma mucho más clara. Pero también es una buena noticia en una parte de la mirada, porque estrictamente habla de un nivel de desarrollo del sistema de seguridad social que otros países de la región no tienen y que otros países en desarrollo tampoco tienen. Entonces, básicamente, la parte de buena noticia es que tenemos una pobreza bajísima en población mayor de 65 años, básicamente porque la pensión mínima está casi por encima de la línea de pobreza. Y básicamente todas las personas mayores reciben una pensión mínima al menos. Entonces, de esta manera nosotros de lo que estamos hablando cuando hablamos de pobreza, de este ratio, es del desarrollo del sistema de seguridad social en Uruguay. Y si lo ven, si comparan al resto de los países que están ahí,
y los ordenamos inclusive intuitivamente en términos del nivel de desarrollo que suponemos, efectivamente los países que están más a la derecha son los países de nivel de desarrollo más alto, como Panamá o Brasil, mientras que los países que están más a la izquierda, que tienen patios más bajos, también tienen niveles de pobreza mucho más altos que los que tenemos en Brasil o en Uruguay, pero también tienen un sistema de seguridad social que básicamente no existe. Ahora, ¿por qué nos pasa? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la pobreza infantil es menor o es mayor que la pobreza en personas mayores? Primero, por cómo medimos la pobreza. Nosotros cuando medimos la pobreza lo que hacemos es comparar cualquier pobreza, comparar alguna métrica de bienestar, es decir, alguna métrica de qué entendemos por bueno, de cuán bien está ese hogar o esas personas, con alguna línea. En el caso de la pobreza monetaria, con la línea de la pobreza monetaria oficial en Uruguay, es con la línea de pobreza construida en base a datos del 2006, de la estructura de gasto del 2006. Esa métrica de bienestar que nosotros comparamos para poder calcular pobreza a nivel de hogar es el ingreso per cápita de los hogares. Y eso implica dos supuestos muy importantes, tres supuestos importantes. El primero es, todas nosotras y todos nosotros en nuestro hogar ponemos todos nuestros ingresos en la bolsa, ¿sí? O sea, tenemos una bolsa común y todos nuestros ingresos entran ahí. Y lo otro es que cada una de nosotras y de nosotros sacamos de esa bolsa una porción igual. Eso es básicamente el ingreso per cápita, pero son supuestos que parecen obvios, pero que están muy contestados a nivel internacional en la literatura. O sea, son supuestos que sabemos que no se cumplen. Las personas se reservan parte de sus ingresos para sí mismas, que los niños y las niñas no pueden hacer, y a la vez no todos usamos esos ingresos o consumimos de la misma manera las mismas porciones del ingreso cuando consumimos de esa bolsa común que es el consumo del hogar. Es decir, que lo que estamos haciendo es medir con el ingreso per cápita la pobreza del hogar y después miramos a las personas que están ahí adentro, pero lo que no sabemos es sobre pobreza individual. O sea, no estamos hablando específicamente de qué consumen que efectivamente niños y adolescentes, o mujeres, o varones, o personas mayores dentro de los hogares. El otro supuesto que estamos haciendo cuando hacemos esto es que todos necesitamos lo mismo. Cuando a cada uno le damos la misma porción, le estamos diciendo que las niñas, niños y adolescentes necesitan exactamente lo mismo, o su bienestar se puede medir con esa misma porción, o comparar con esa misma línea. Y que acá podemos tener una sobreestima. Se podría decir que hay una sobreestimación de la pobreza infantil, porque podríamos pensar que las niñas, niños y adolescentes, especialmente niños más pequeños, no necesitan el mismo nivel de consumo que pueden necesitar un adulto. Y lo otro que tampoco hacemos es considerar que los hogares tienen economías en su consumo. O sea, que no es lo mismo vivir solo que vivir de a dos, y que no es lo mismo vivir de a dos que vivir de a 10. En términos de lo que necesitamos cada uno para pasar ese nivel mínimo de bienestar que consideramos en el mundo. Y en esto de nuevo podemos estar sobreestimando un poco la pobreza infantil, porque obviamente los niños, niñas y adolescentes viven en hogares más grandes que las personas mayores, por ejemplo, que tienden a vivir en hogares de 1 o 2 personas. Un ejercicio que hicimos hace un tiempo ya con Martín Blum fue jugar con estos supuestos. No importa mucho el gráfico, ¿sí? Lo que importa es que dijimos, bueno, ¿qué pasa si cambiamos todas estas cosas? O varias de estas cosas. Y esta es la estructura de edades de la pobreza, o sea, el nivel de pobreza por edad, jugando con un montón de supuestos. Y la línea celeste fuerte es la que efectivamente estamos midiendo, o sea, es la pobreza oficial. Y las otras muestran, ahora decir, bueno, ¿qué pasa si el tamaño del hogar, o sea, si vivir en un hogar de 2 no es lo mismo que vivir en un hogar de 1? ¿Qué pasa si los niños pesan menos, o sea, necesitan un consumo menor, etcétera? Y básicamente lo que estamos diciendo es, no importa. O sea, es verdad, todos estos supuestos llevan a una estimación un poquito exagerada de la pobreza infantil, o sea, el supuesto que estamos usando es justo un extremo, podríamos usar algunos no tan extremos, pero la estructura de edad se mantiene, es decir, los niños viven sistemáticamente en hogares más pobres que los adultos y que las personas mayores, aunque cambiemos estas cosas que sabemos que pueden cambiar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguimos teniendo, o sea, a qué se debe en términos de la conceptualización de la pobreza, de que efectivamente los niños vivan en hogares más pobres? Por un lado, al ciclo de vida del hogar, o sea, el ciclo de vida en sí mismo del hogar. Pensemos
que los niños, niñas y adolescentes no generan ingresos y no queremos que generen ingresos, nos parece bien. Sin embargo, cuando nace un niño pasamos de tener un volumen de ingresos que dividíamos entre 2 y que ahora lo pasamos a dividir entre 3. Y así cada vez que aparece un niño más. Entonces, hay un proceso mecánico inclusive de un aumento de la pobreza de los hogares en el momento de nacimientos de hijos. Eso es una gran justificación para sostener este tipo de, o sea, sostener este tipo de hogares en términos de sostenimiento de ingresos, por decir, de sus necesidades. Por otro lado, ¿cuáles son las políticas públicas que nosotros consideramos cuando hablamos de pobreza? La pobreza es una pobreza, la pobreza que miramos en Uruguay es pobreza monetaria. Y lo que nosotros estamos metiendo dentro de esa métrica del bienestar son ingresos. Las políticas públicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes en general no son políticas monetarias, salvo las asignaciones familiares, sino que son políticas en especie. Es decir, los niños, niñas y adolescentes asisten a escuelas, liceos, universidad. Las niñas, niños y adolescentes se atienden muchísimo más en salud que los adultos. Y ese tipo de prestaciones no están consideradas en los ingresos, pero sí están las jubilaciones y pensiones. Entonces, hay también una cierta parte mecánica en este ratio tan alto que tiene Uruguay, que tiene que ver con qué son las cosas que el Estado brinda para cada una de sus poblaciones y cómo medimos pobreza en términos monetarios, ¿sí? Pero por otro lado, los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes efectivamente tienen menores accesos a recursos. Básicamente por lo que decía el Sole al principio. Porque el hecho de tener hijos implica restricciones para el acceso a recursos, especialmente para el acceso al empleo y especialmente, casi exclusivamente para las mujeres. Entonces, el hecho de tener hijos implica reducir la posibilidad de generar recursos propios, o implica una restricción en la posibilidad de generar recursos propios, especialmente en mujeres con bajos niveles educativos, con bajos niveles de redes, con baja posibilidad de acceder a trabajos más flexibles, a otras condiciones de empleo, que es básicamente lo que estaba planteando Sole al principio. La otra estrategia que podríamos recurrir es decir, bueno, en vez de medirlo a través del ingreso de la pobreza, miramos directamente la satisfacción de las cosas que nos importan, que es básicamente medir pobreza multidimensional, que es lo que comentaba Andrea hace un rato. Tiene este gran problema que tienen todos los indicadores de pobreza multidimensional, que es qué nos importa, qué es lo que nos parece importante, y ahí entra un mundo de discusión técnica que nos ha llevado, técnica académica y política que nos ha llevado, del cual yo he participado básicamente desde que trabajo. Y por otro lado, la restricción de información, dado que básicamente necesitamos que toda esa información esté medida conjuntamente en una misma fuente de información, pero también cómo hacemos para que esa información efectivamente sea medida a nivel individual, porque lo que importa para un niño de 5 años no es lo mismo que importa para un adolescente de 14. Tenemos varias medidas de pobreza multidimensional en Uruguay. Yo traigo una que hicimos con Victoria Tenenbaum hace un tiempo para UNICEF y para CEPAL. Esto básicamente lo que ven ahí es la evolución de pobreza multi en azul para hogares con niños, y lo que se ve en naranjita punteado es pobreza monetaria. ¿Se ve? Bueno, lo que más o menos se ve. Y básicamente lo que pasa es que los satisfactores se mueven mucho más lento, pero también, o sea, mejoran mucho más lento cuando hay mejoras, pero también empeoran mucho más lento cuando hay problemas de ingreso. O sea, es verdad que la pobreza no es un indicador coyuntural, sin embargo la pobreza de ingresos tiene mucho de coyuntural. Los hogares reaccionan, sirven como sostén, sirven como colchón de un montón. El hogar como unidad sirve de un montón de restricciones que vienen. Y en eso solamente, esto sí que no sé. No se ve. Creo que la primera vez que muestro luz. Estos son básicamente los indicadores que componen los indicadores que componen ese índice que les mostré de pobreza multidimensional, que como ven son súper básicos. Son algunos de los indicadores de confort, que es si tiene heladera y si tiene calefón, o sea, básicamente si tiene cómo enfriar la comida y cómo calentar el agua. Un indicador de hacinamiento, condiciones estructurales de la vivienda, algunos indicadores de educación y algunos indicadores que son los indicadores
para poder medir algo de salud que tiene que ver con el origen del suministro del agua, ¿sí? Pero básicamente lo que les quería mostrar acá es que efectivamente a medida que mejoran los ingresos, es decir, a medida que nos movemos del 2006 hacia el 2020, la caída de la mejora de los ingresos tiene un efecto muy fuerte en los indicadores de confort, es decir, los hogares efectivamente logran acceder a bienes que antes no lograban acceder, pero no logran recuperar las condiciones materiales. O sea, eso requiere de una energía que no logró, un movimiento de recursos que no logró darse con la mejora de los ingresos en este periodo. Y para terminar, nosotros todo esto lo estamos mirando desde una mirada tanto multidimensional o una mirada monetaria, desde las líneas que establecemos nosotras y nosotros como investigadores, como técnicos, como políticos. Sin embargo, podemos también preguntarle a los hogares si se sienten pobres. En la última encuesta de gasto e ingreso del 2016-17 se incluye una pregunta que le pregunta al hogar cuál sería el ingreso mínimo que necesitaría para llegar a fin de mes. Y a partir de eso, a través de un conjunto de técnicas, se puede construir un indicador de pobreza monetaria subjetiva. Es decir, si el hogar cuenta con los recursos que considera necesarios para llegar a fin de mes. Cuando miramos eso por la estructura de hogares, o sea, por la estructura de edades, perdón, que es lo que se ve en la derecha de este gráfico, la historia es completamente distinta que la que conocemos cuando miramos pobreza objetiva. O sea, cuando miramos pobreza medida por la línea, la historia de la que estamos hablando y de la que miramos si cambió o no cambió en los últimos 6 meses. La pobreza en personas mayores de 65 años, la pobreza subjetiva, es mucho mayor que la pobreza que se da en hogares con niños y en hogares, en personas en edad central, ¿sí? Y esto lo hicimos, es un trabajo que hicimos con Federico Scalese y Verónica Amarante hace poquito, y lo hicimos para 7 países de la región, y el único país en el que aparece esto es en Uruguay. En todos los demás, la estructura de la pobreza objetiva replica la estructura de la pobreza subjetiva, ¿sí? Porque después, y a mí lo que me interesaba traer de esto es, las personas no toman sus decisiones de voto o de cuáles son las agendas de políticas que van a reclamar en función de la pobreza absoluta que publica el INE sistemáticamente, sino en función de cómo se sienten y de cómo perciben las necesidades de las distintas estructuras de hogar, ¿sí? Y parecería que por algo estamos en este plebiscito de la reforma de seguridad social. O sea, las personas consideran que el problema central, o los hogares con personas mayores, se consideran mucho más pobres que lo que efectivamente se ve. Y esas personas ejercen mucho más directamente su capacidad de incidencia sobre las políticas públicas. Y me decía algo más, no me acuerdo qué era, pero capaz que bueno. Solamente para cerrar, porque no quería no hablar de políticas, porque me pidieron que hablara de políticas y era como que no estaba llegando nunca. Solamente como dos grandes líneas. La primera es que cuando efectivamente hablamos de pobreza infantil monetaria, o sea, el indicador que estamos tratando de mover, o que parece que es el que queremos mover, en realidad lo que estamos hablando es de pobreza en hogares con niños, no estamos hablando de la pobreza de los niños, estamos hablando de los hogares en los que viven. Entonces, es verdad que las transferencias son centrales porque son políticas monetarias dirigidas especialmente a esta población, pero la principal política para atacar la pobreza infantil son las políticas de empleo. O sea, la forma en la cual los hogares se corren de esa línea de pobreza es atrás. O sea, la principal fuente de ingreso de los hogares es el empleo. Inclusive los hogares que reciben transferencias. Y en ese sentido, las políticas de cuidado, miradas en este caso desde la perspectiva de empleo, son centrales. Por lo que decía Sole, no es lo mismo, a veces no es que no consiguen un empleo, es que no pueden ni siquiera acceder a la posibilidad de buscar un empleo, porque las restricciones al cuidado generan restricciones muy importantes, barreras muy importantes para el ingreso al mercado laboral, especialmente cuando son niños chicos, menores de 6 años y menores de 12. Pero seguimos, en este caso, hablando de ingresos. ¿Cuánto de esto se traslada efectivamente a la satisfacción de las necesidades de niñas, niños y adolescentes? Obviamente las políticas de educación y salud, creo que no tenemos que conversarlo, pero después las políticas de cuidado miradas ahora desde la perspectiva de desarrollo infantil son
son las que también pueden romper esos círculos viciosos en términos de desarrollo cognitivo y no cognitivo de niñas, niños y adolescentes. Y no quiero no decir las políticas de vivienda, porque son las que se trasladan, donde los ingresos se hacen menos suficientes para trasladar efectivamente las mejoras, si es que tenemos, de ingresos de los hogares a la satisfacción directa de la necesidad de vivienda. La idea ahora es tener un espacio de preguntas, así que capaz que lo que hacemos es circular en otro micrófono y lo que vamos a tener después es un tiempo de respuesta que es como de 5 minutos para cada una, porque sabemos que el tiempo no se cotiza en bolsa o alguna cosa así muy rarísima que pasa ahora. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta. Baja ese índice cuando hay un adulto mayor que tiene una pensión o tiene una jubilación. ¿Qué análisis hacen ustedes de eso? Me quedé pensando en algo que dijo Andrea, sobre todo, y me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué tan viable les parece que puede ser en Uruguay, en el corto o mediano plazo, una renta básica universal que sustituya, por ejemplo, a las asignaciones familiares, a la TUS, ya sea por lo que implica ese tipo de política, los recursos que se necesitan y por lo que puede recibir la opinión pública que se desarrolle eso? Las economistas consideran que los niños y niñas no generan ingresos. Bueno, al principio sabemos que no trabajan y desgraciadamente hay trabajo infantil en el Uruguay, lo sabemos, estamos esperando los resultados del censo que tiene que venir de la UT y del trabajo, pero muchas veces trabajo no remunerado, ¿no? Esencialmente medio rural y cuidados. Niños, niñas y adolescentes. No, pero yo pensaba, hay algunas prestaciones que si no hay niños o niñas en la familia no las reciben, empezando por las AFAM, pero después hay otras. Por ejemplo, las pensiones por discapacidad. Este es un país donde hay un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes que reciben pensión del Estado por discapacidad. Claro, hay países donde no existen las pensiones del UPS. Y después todo digamos las prestaciones indirectas, o sea, lo que llaman ayudas extraordinarias, que eso hace ahorrar también a la familia. Si bien no hay... Entonces, no, sí. Por ejemplo, la camioneta, en algún caso, psicomotricidad, etc. Bueno, eso es una cosa. Y después, a mí no me gusta mucho comparar la pobreza infantil con la pobreza de las personas mayores, porque como bien lo dijiste ahí a lo último, está también cómo la gente se percibe, ¿no? Porque también... hay cuestiones que, una cosa que dijiste, Mayra, que pesa más el gasto, o lo entendí mal, el gasto de salud en la infancia que en la edad adulta. ¿No? ¿No dijiste eso? Me refería a edades intermedias, pero sí, o sea, 18 a 60. Seguramente pesa mucho más en el presupuesto de la persona mayor que el gasto de salud. Ya sabemos nosotros. O sea, no, eran esas dudas, pero de repente no. ¿Qué implicaría para un país como Uruguay erradicar la pobreza infantil en términos económicos? Me gustaría saber si hay datos sobre las familias pobres, qué cantidad de personas viven juntas en relación a otros segmentos. Esto me parece muy importante porque me da la impresión que las familias, determinados segmentos de familias pobres, las madres de hogar, solas, etcétera, etcétera, tienen una vulnerabilidad muchísimo mayor que aquellas que de alguna forma están insertas en redes que viven en el lugar o por lo menos están cerca, que pueden ayudarlos de mil maneras distintas. Y uno ve claramente en segmentos de pobreza en donde la integración, no a través de las instituciones, sino a nivel social, horizontal, es mucho más fuerte que en otros. Entonces,
la idea mía es que este tipo de elementos tendría que ser tenido en cuenta en la mirada sobre la pobreza. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión que me parece es que hay una cierta contradicción con lo que decía Andrea al principio, y yo comparto plenamente. El tema de la pobreza infantil es de largo plazo, son políticas de largo plazo. Cuando uno mira las estadísticas, bueno, hace 10 años, hace 8 años, no es posible cotejar, digamos, una mirada de tipo de largo plazo con plazos tan cortos. Entonces, el problema, a mí, de entender, en este momento uno ve que hay una discusión general y creo que empieza a haber un cierto consenso de la necesidad de ampliar la matriz productiva. Pero eso presupone preparar a la población para esa matriz productiva. No solamente, bueno, la fácil, digamos, bueno, por el lado del cuidado, aparentemente ya hay competencias ya adquiridas a las mujeres que se pueden volcar al mercado, etcétera, etcétera, ¿no? De una forma más relativamente fácil. Pero a mí me parece que, de alguna forma, toda la problemática de la formación de la fuerza de trabajo, en realidad tiene mucho que ver con esta posibilidad de pensar, digamos, en transformación en la matriz productiva. Y creo que eso no se está discutiendo, no se está pensando. En primer lugar, agradecerles, yo estoy fascinada con esta mesa, me encantó. Me parece como muy importante visibilizar estas cosas y no me parece casual que sean mujeres las que en la academia estén tomando la tarea de investigar y poner estos temas sobre la mesa. Y en realidad a mí un poco me parece que la pobreza infantil, más allá la pobreza en general es un problema visto desde la perspectiva de derechos, más allá de lo que el país esté perdiendo en términos de Producto Bruto. Pero además, pensando, claro, yo me choqueó un poco la pregunta, pero a la vez, tiene sentido en tanto la penalización por maternidad, bueno, cuánto el país está perdiendo, y viéndolo en términos economicistas, así que son hasta un poco frívolos, cuánto el país está perdiendo en términos de producción por privar a las mujeres del mercado de trabajo por el solo hecho de decidir ser madres, no sé ni siquiera decidirlo, ¿no? Sino que se da. Eso, por ahí. Gracias. Voy a contestar todo, pero bueno, intento. Lo que planteaba Margarita creo que tiene que ver un poco con lo que dice Mayra, ¿no? Capaz que vos lo desarrollás, pero cuando estás trabajando con esta metodología de línea de pobreza suma todos los ingresos del hogar y los divide entre la cantidad de gente. En general los hogares, salvo que estén en hogares extendidos, los adultos mayores o están en hogares unipersonales, etc. Y en general hay solo perceptores de ingreso y hay menos gente. Entonces, de ahí es esa división que tiene todos los problemas que se dijeron versus cuando tenés como niños, donde tenés una cantidad de gente que no genera ingresos. Entonces, capaz que tiene que ver con eso, con la relación de dependencia económica, etc. Otra cosa es si no hubiera que pensar en líneas diferentes. Y una cosa que conversábamos tenía que ver con lo que dijeron ustedes del costo de los remedios, de los costos en salud y de cómo, acá hay mucha gente que ha trabajado en salud, cómo habría que pensar, no sé si canastas o otras de remedios para lo más crónico, que se puede conversar más por ese lado. Eso con respecto a lo primero. Con respecto a la renta básica universal, yo creo que depende de la variedad de renta básica universal que quieras implementar, porque hay desde una versión muy liberal a una versión muy redistributiva. Si querés implementar la muy redistributiva, para mí es fundamental con qué la vas a financiar, porque tiene sentido y puede tener una potencialidad redistributiva importante si la financiás con impuesto a la renta y no con IVA, por ejemplo. Entonces, podría ser que te aprobaran una renta universal, por ejemplo, para niños con un monto bajo, pero que no cambiaran la forma de financiarlo. Entonces ahí tendrías una mejora redistributiva y capaz que no sería el mejor uso de los recursos. Es un tema de cómo
de qué variedad de renta básica. Porque si pensaras una muy redistributiva, financiada por impuesto a la renta, yo creo que sí, que es muy difícil de lograr en un contexto además de lo que mencionábamos antes de bajo crecimiento y entonces más potencial pugna distributiva. Y después está el otro tema que tiene que ver con algo de lo que mencionaba cuando hablaba del estigma, de la ética del trabajo y demás, que choca con los esquemas de renta básica. Hay un trabajo que se hizo ahora en el Instituto de Economía que compara esquemas de empleo garantizado por el Estado versus renta básica, como ideas que podrían generar coberturas de ingreso más amplias que las actuales transferencias. Pero sin duda que pensar en un cambio en el sistema de transferencias tiene que ir por esos lados. Pero yo creo que sí sería difícil de aceptar, lo cual no quiere decir que no sea bueno plantear la discusión. No sé, el beneficio económico, bueno, sería una manera como muy instrumental de plantear el tema, ¿no? Yo no lo plantearía así, pero si lo querés plantear así, te van a decir que bueno, que le ahorras al sistema de salud, que le ahorras al sistema educativo, y bueno, alguien podría hacer el cálculo de cuánto ahorras por enfermedades, por cuánto aumenta la productividad, etc. Creo que, no sé si está hecho para Uruguay, para algunos países creo que sí está hecho. Todo eso también de cuánto cerebro. Pero es una manera, no sé si vas a lograr no sé si se logra como una mejor persuasión. Supongo que el objetivo es más de persuasión. Claro, sí. ¿No? No sé si hay que entrar en esa lógica y entonces discutirlo instrumentalmente o que tenés que quedar en una discusión como más de tipo normativo. Pero sí. Yo siento que la normativa la venimos perdiendo hace años. Claro, pero también si entras en esa, te puede pasar lo que pasa con las transferencias, las contraprestaciones. Que entramos en esa de justificar y pedir una contraprestación y terminas perdiendo discursivamente, ideológicamente, el hecho de que en realidad es un derecho. O sea, das una transferencia porque hay un derecho y hay que aceptarlo. Podemos hay más gente que tiene posiciones acá. Lo del trabajo infantil, o sea, es algo que está como poco visibilizado en Uruguay. Está bueno lo que decís, si el censo lo logra captar. Y después, lo de Marcos, hay muchos núcleos monoparentales en lugares extendidos que justamente son muy vulnerables, porque los hogares monoparentales en realidad tienen más capacidad de financiar una vivienda que un hogar que no la tiene, entonces tiene que volver a un núcleo más amplio. Ahora creo que el promedio de los hogares en vigencia está en 5 o 6 personas. Creo que son 3 o 4 niños. Sí, igual no es gigante la diferencia, pero el promedio está en 3,2 más. De indigencia y en pobreza. Y creo que les voy a decir que digan ustedes. Más productiva. No, bueno, o sea, supongo que hay gente que traje más lo laboral, que tiene que ver no solo con los empleos, sino con lo que está pasando con la caída que conversamos un poco antes de empezar de la masa salarial, el empeoramiento de la distribución funcional y también el tema de la calidad del trabajo y si va a haber trabajo para todo el mundo, ¿no? Pero creo que para eso necesitan un panel Yo también quiero agradecer las preguntas, fueron muy buenas, me parece que como que disparan. De hecho me acordé de lo que iba a decir en el momento que no me acordaba. Y voy a empezar por ahí. Cuando nosotros miramos pobreza subjetiva, una de las cosas que hacemos en ese trabajo es mirar cuáles son los factores que están asociados a considerarse pobre, pero no solo en términos subjetivos, en términos de la línea que conocemos. Y todos esos factores están asociados a inseguridad económica, en un montón de elementos. Por ejemplo, no ser propietario de la vivienda, por ejemplo, no tener seguro de salud, por ejemplo, no
si hay desempleados en el hogar, si hay inmigrantes en el hogar. O sea, todos esos elementos en Uruguay y en el resto de la región funcionan bastante en el mismo sentido. Y cuando nos pusimos a mirarlo con Uruguay en particular, en general, que el hogar cobre pensiones para el resto de los países de América Latina implicaba una menor percepción de pobreza subjetiva, pero no en Uruguay. Y en realidad no tiene, después cuando lo empezamos como a rascar, a ver qué era lo que estaba pasando ahí, porque nos parecía que iba como en línea opuesta, no solamente el resto de la región, sino de lo que entendíamos por seguridad económica, vimos que era esto, que era que las personas mayores tendían a considerarse mucho más pobres. Y cuando de nuevo empezamos como a problematizar sobre esto, entendemos que hay como dos elementos que pueden estar explicando esto y que están asociados un poco a los temas que vos traías. Y uno es que efectivamente las personas mayores tienen, especialmente asociados a gastos en salud, gastos que llamamos catastróficos, o sea, gastos muy grandes y poco esperados, que alteran mucho la sensación de poder llegar a fin de mes, de saber que vamos a poder llegar a fin de mes. Y por otro lado, que era un poco lo que comentó Andrea al principísimo, sobre cómo construimos pobreza en Uruguay, que el hecho de la expansión muy grande de la seguridad social genera que cuando ordenamos a las personas por ingresos, en la primera parte casi no tenemos personas mayores, hogares con personas mayores. Y cuando nosotros construimos la línea de pobreza, lo que hacemos es buscar al primer grupo de hogares que cubre ciertas necesidades, que siempre nos queda en el primer ventil, o sea, en el primer quintil, o sea, en el 20% más pobre, en el entorno del 40% más pobre de la población. Entonces, en realidad, nuestra estructura de pobreza no está considerando los gastos de las personas mayores. De hecho, tenemos un gasto en salud muy bajito en la línea de pobreza. Y eso fue un poco lo que estuvimos como conversando de pasillo hoy con Andrea sobre la discusión, la posibilidad de pensar en líneas distintas de poder, por lo menos técnicamente, digamos, o sea, no sé si oficiales, en pensar en líneas en canastas de consumo distintas para hogares, básicamente en este caso eran monedades distintas, pero podríamos pensarlo con otro tipo de estructuras, como si se piensa, por ejemplo, para Montevideo Interior, las canastas de consumo necesarias para la línea son distintas en Montevideo Interior, podríamos pensar en una estructura distinta, que no va a reducir la pobreza infantil, pero sí va a visibilizar por lo menos la inseguridad económica de las personas mayores, que están muy asociadas a estos gastos de salud, y después ahí terminamos pensando en políticas para personas mayores, pensando en canastas de consumo de salud que no funcionaran en esta estructura de tickets o copagos que funciona actualmente en el sistema de salud privado. Después, también sobre este tema, cuando hace un tiempo mirábamos la incidencia de las distintas fuentes de ingreso en la reducción de la pobreza, es decir, decíamos, bueno, vamos a agarrar de a una, en la estructura de edades, vamos a agarrar de a una las distintas fuentes de ingresos y sacarlas y ver cuánto aumenta la pobreza, ¿no? O sea, el ejercicio de... Y cuando nosotros sacamos las pensiones y jubilaciones, la reducción de la pobreza es básicamente la misma que cuando sacamos las asignaciones familiares. Y básicamente tiene que ver con hogares con niños, o sea, en pobreza en niños, niñas y adolescentes, o sea, pobreza menores de 18 años. Obviamente, si la sacamos en las personas mayores, la pobreza es 100% casi, ¿no? Porque casi no tienen otras fuentes de ingresos. Entonces, efectivamente, en esto de compartir los ingresos que están supuestos en la forma en que nosotros medimos pobreza, las pensiones aportan mucho, aportan bastante a la reducción de la pobreza, porque son ingresos que además son ingresos seguros, que así como las asignaciones familiares, aportan no solamente ingresos y consumo, sino seguridad, o sea, la certeza de que esa plata está en la cuenta al principio de eso. Sobre el beneficio económico de erradicar la pobreza, entiendo la lógica, entiendo el juego, y me hiciste acordar en realidad a un conjunto de estudios que se están haciendo en facultades de psicología asociados a condiciones cognitivas y no cognitivas en niños pequeños, preescolares y escolares, y que efectivamente muestran desigualdades muy grandes por nivel socioeconómico de la escuela o del país, en las capacidades cognitivas, no solamente no en las capacidades de entender los problemas, sino la forma que les buscan resolver.
Entonces niños de situación socioeconómica más baja tienden a buscar la recompensa más rápida, cuando después sabemos que ese tipo de comportamientos generan menor capacidad de generar ingresos, digamos, en el mediano y largo plazo. Porque la capacidad de restringir consumo, digamos, de poder esperar por la satisfacción, es algo que, si pensamos en educación, es básicamente eso. Y este tipo de comportamientos en general están asociados a contextos de estrés, donde los niños entienden perfectamente el problema, pero no lo resuelven de una forma que para ellos es óptima. O sea, si lo pensamos, si mantenemos esta lógica del contexto economicista, que es, yo que sé que vamos a mañana, dame caramelo. Y eso en términos, surge de contextos de inseguridad, no necesariamente física, a veces también, pero sí de inseguridad económica. Y en términos de desarrollo cognitivo y de capacidad de generación de cerebros, estamos perdiendo un montón. Y es una puntita nada más de la que se puede tirar. Nada, hay una de las cosas que comentaron, que bueno, yo justamente también hace, me acuerdo, muchos años, Cecilia Rosel y Federico presentaron un trabajo que habían hecho sobre población de adultos mayores, mirando esto como los distintos, no sé si se acuerdan, sobre los distintos componentes de la protección social, y tímidamente planteé esta duda, ¿no? De si no había que ir a una canasta de consumo de los hogares, ¿no? De las personas mayores, porque claramente estamos comparando muchas veces que son generalmente las personas mayores más beneficiadas por la seguridad social, etc. Efectivamente lo son, pero claramente si tienen problemas de dependencia o de pobreza pasa a un umbral muy distinto que el resto, ¿no? del hogar. Probablemente son pobres, ¿no? en niveles de ingresos que para otros no lo son. Y bueno, y la vida me ha llevado a vivirlo, porque estuve en mi mamá en situación de dependencia varios meses, la tuve con mi papá, y la verdad que es carísimo sostener personas dependientes adultas mayores en el hogar, o sea, si no tenés ningún servicio, ¿no? Que no hay. Entonces, creo que, claro, no tiene nada que ver, ¿no? Cuando hablamos de un sistema de cuidado, no tiene nada que ver la inversión en el cuidado de la infancia con la inversión en el cuidado de personas dependientes. Y claramente la discapacidad infantil también está concentrada en hogares pobres. Entonces, los hogares pobres no solo tienen problemas de pobreza e ingreso, sino que a su vez sus componentes tienen otras características, ¿no? Ya todas las dificultades propias también de esos adultos, de esos hogares, hay problemas también de desarmonización de esos hogares. Entonces, aparte que se reproducen todas las problemáticas, ¿no? Las que se hablan todo el tiempo, de la violencia, de problemas de seguridad, bueno, todo es peor, tenemos que decir, cuando estás más abajo. Entonces, más allá de si es monetario o no, yo creo que hay otros componentes más estructurales que tenemos que considerar. Entonces ahí pensaría, en mi caso, siempre he tenido dudas con lo de la renta básica. Tengo esta sospecha también de que el mercado laboral, que una de las preocupaciones, si hubiera una renta básica probablemente baje los ingresos, ¿no? O sea, hay un juego ahí inevitable, ¿no? Que se puede dar. Entonces, más que plata, yo preferiría dar servicio en especie en sistemas de cuidado. O sea, creo que lo que hay que hacer es que el sector privado participe más, ¿no? La política de cuidados busque justamente, ¿no? Promover esa redistribución. La inversión, me preguntaba más en el cuidado, bueno, claramente la inversión en cuidados tiene ese beneficio, ¿no? Que es un mismo peso puesto para dar un servicio que beneficia a tres poblaciones: la población infantil en su desarrollo, a quien se hacía cargo de ese cuidado de forma no remunerada porque le libera tiempo y se puede formar y entrar mejor al mercado laboral, o tener más tiempo para desarrollarse, ¿no? Laboralmente, y a la persona que trabaja en el servicio de cuidado, que antes probablemente trabajaba en forma informal y puede pasar a trabajar en un empleo más formal. De hecho, hoy las que cuidan en hogares, cuidadores informales, por eso que las he conocido de cerca, yo me quedo asombrada, ¿no? Del nivel de subterraneidad, lo llamo yo, de las condiciones laborales de las cuales vienen, ¿no? Son personas que no tienen no solo ningún reconocimiento de qué derechos pueden tener, sino que asumen que lo normal es eso, ¿no? Vivir por debajo de toda lo que se puede más pensar como legal, ¿no? Hay quienes se reconocen informales, hay otros que no se reconocen directamente, esa es su realidad, su forma de vivir, y llegan ahí también porque han pasado por otras situaciones, ¿no? Son mujeres también han sido pobres, también han tenido que trabajar, ¿no? En forma informal en cualquier mercado, y esa es su única oportunidad que les queda, ¿no? Muchas veces no es
opción, ¿no? Es obligación en todo caso. Entonces, no sé, me parece como que hay muchas dimensiones que atender ahí. Y después, respecto a la matriz productiva, yo cuando he intentado pensar, ¿no? En un momento imaginaba ese mundo de que, bueno, queríamos transformar la matriz productiva, hacer políticas para eso, pensando que el producto final era ir a una sociedad más igualitaria, pero en realidad lo que evidenciamos es que el desarrollo de matriz productiva, por más que busque diversificarlo, lo que hace es generar más desigualdad. En realidad, genera distribución regresiva. Y cuando le pregunté esto, me acuerdo a los encargados de la licenciatura en desarrollo, me dijeron que nadie nunca había dicho que la diversificación iba a traer más igualdad. Entonces me convencí de que en realidad por ahí no iba solo, sino que eso es parte de las fuerzas del mercado y que hay que hacer políticas, vamos a decir, ¿no? Para tender una mayor. Yo creo que la mejor política es la política de cuidados. Por eso la política educativa, la política de salud también, y eso ya lo sabemos, creo que está más evidenciado, la política de cuidados le falta como fortalecerse y posicionarse a ese mismo nivel, ¿no? Es decir, que bueno, si no hay salud en educación y si no hay cuidados de calidad, no vamos a transformar la realidad. Pero bueno, algo que sigue siendo como un ideal y esperemos que deje de serlo. Y por eso he notado también el intercambio, y que bueno, en Marisa, no sé, está Daniel por allá atrás, algunos de los otros que capaz que no conozco, pero trabajan capaz que más indirecto con estas poblaciones, pero Pablo también tiene mucha experiencia de trabajo con estas poblaciones, pudieran comentar algo de lo que saben, ¿no? De lo que tienen aprendido, no sé. Bueno, en realidad nosotros lo que teníamos ahora pensado era hacer un cierre con algunas conclusiones, que bueno, que creo que los panelistas ya con las preguntas pudieron ir cerrando. Si alguno o alguna más quiere compartir alguna reflexión, tenemos ahora unos minutitos, y si no, estaríamos terminando. Está el micrófono disponible. Bueno, entonces agradecerles mucho a todos y todas por habernos acompañado en esta primera actividad. Recordarles que el día 15 es el festejo oficial, digamos, con todas las cuestiones festejantes del segundo aniversario de Siembra, acá mismo, sí, misma hora, mismo lugar, lo único que es miércoles que viene. Así que muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima. Chao.